Bueno, buenas tardes. Vamos a comenzar la última charla de las terceras jornadas de actualización pediátrica. Tenemos el enorme placer de presentar a la doctora Verónica Amaro, médico pediatra y posgrado en formación de neumología pediátrica de la UDELAR, que nos va a hablar acerca de la pesquisa de los trastornos del sueño en la consulta pediátrica. Muchas gracias, Verónica. Para nosotros es un enorme placer tenerte entre nosotros. Muchas gracias. Hola, buenas tardes para todos. Muchas gracias por la invitación. Yo voy a hablar de la pesquisa de trastornos respiratorios del sueño en pediatría. Bueno, ¿por qué es importante pesquisar estos trastornos en la consulta pediátrica? Bueno, porque los problemas del sueño tienen un impacto en lo que es el crecimiento, el desarrollo y además la calidad de vida del niño y de su familia. Estos trastornos son una importante causa de morbilidad metabólica, cardiovascular y además de alteraciones neurocognitivas. Y son relativamente frecuentes en la edad pediátrica, se estima que aproximadamente un 10% la presentan. Y es una patología que es muy subdiagnosticada, porque si bien la anamnesis y el examen físico son importantes y nos orientan, son muy poco sensibles y específicos. Y además muchas veces las herramientas diagnósticas están limitadas. Bueno, y el espectro de estos trastornos varía desde lo que es el ronquido simple hasta el propio síndrome de apnea obstructiva del sueño. Esta patología se puede dar a cualquier edad. Y tener presente que el ronquido es aproximadamente en un 27% de los niños y la proporción entre ronquido simple y SAOS se estima en 4:1. Este síndrome es más frecuente en la edad preescolar y escolar, bueno, porque la causa más frecuente de SAOS en pediatría es la hipertrofia adenoamigdalina. Entonces el tejido adenoamigdalino aumenta, el mayor crecimiento es en los primeros 5 años de vida. Y bueno, y después voy a mostrar el cuestionario como una herramienta de screening. Bueno, la principal alteración fisiopatológica del SAOS es la obstrucción recurrente, ya sea parcial con hipopnea o completa con apnea de la vía aérea superior, y va a producir una alteración a nivel de lo que es la oxigenación, la ventilación, pudiendo tener hipercapnia, con la consiguiente alteración en lo que es la fragmentación del sueño, produciendo microdespertares y produciendo una alteración en lo que es la arquitectura del sueño. Pero tener presente que este trastorno, el espectro varía, desde lo que es el ronquido simple, que se define como el niño que ronca más de 3 noches por semana, pero no se acompaña ni de apnea ni alteración del intercambio de gases. Después tenemos el síndrome de resistencia de la vía aérea superior, que además del ronquido lo que tiene es un aumento del trabajo respiratorio. Y después tenemos la hipoventilación obstructiva, que además del ronquido tiene hipercapnia. Y después, como gravedad, está el SAOS, el síndrome. Bueno, ¿y por qué se produce? En realidad en la inspiración se produce una presión negativa intensa, que eso va a llevar a lo que es el colapso de la vía aérea superior, que normalmente se contrarresta por lo que es los músculos dilatadores de la faringe. Pero ¿qué pasa? Si esta resistencia al flujo inspiratorio aumenta, por ejemplo, por factores anatómicos, o cuando la activación de estos músculos dilatadores disminuye, por ejemplo, con factores funcionales o neuromusculares, eso es lo que va a llevar al colapso de la vía aérea superior. Entonces, se puede inclinar en la balanza la parte anatómica o funcional, y a su vez se pueden combinar, ¿no?, esto estructural y neuromuscular. Y donde se produce una reducción más marcada de la actividad de estos músculos dilatadores de la faringe es en el sueño REM, o sea que es la fase de sueño donde se van a producir estos trastornos. Bueno, ¿y qué enfermedades están asociadas a este síndrome que debemos tener presente? Como decíamos, la hipertrofia adenoamigdalina es la causa más frecuente en niños.
También bueno, el aumento de la obesidad en niños es cada vez más frecuente en la consulta pediátrica, que los pacientes obesos consulten por SAOS. También se asocia la raza. Después tenemos la rinitis alérgica y el asma como enfermedades inflamatorias de la vía aérea. Alteraciones maxilofaciales como son la micro y retrognatia y macroglosia. Y después tenemos el síndrome de Down, otros síndromes craneofaciales, otras enfermedades que son la condroplasia y la mucopolisacaridosis y otras enfermedades neurológicas que también están predispuestas al SAOS, como es la parálisis cerebral y los trastornos neuromusculares. Y no olvidarnos de otros factores de riesgo que están descritos, que es el tabaquismo pasivo, esto es porque produce edema, inflamación de la mucosa, y también el hacinamiento y, como decíamos, la atopía. Bien, entonces la hipertrofia adenoamigdalina y la obesidad dijimos que cumplen un rol fundamental en lo que es la fisiopatología de este síndrome. Por eso en realidad se clasifica en dos fenotipos principales, que es la hipertrofia adenoamigdalina sin obesidad y el tipo 2, que es la obesidad, pero tienen leve a moderada hipertrofia adenoamigdalina, y después se incluyó un tipo 3 para estas otras enfermedades que no están incluidas en los primeros dos. Bueno, ¿y qué debemos preguntar en la consulta pediátrica? Tenemos que indagar los síntomas nocturnos y los síntomas diurnos. El ronquido dijimos que es el principal indicador de la vía, de obstrucción de la vía aérea superior, de aumento de la resistencia de la vía aérea superior, y tenemos que preguntar si el ronquido está asociado con dificultad respiratoria cuando duerme y ronca, si tiene cese de la respiración, si además se acompaña de cianosis, diaforesis, si el paciente tiene despertares frecuentes, y también si se asocia con pesadillas, terrores nocturnos, enuresis. Y de los síntomas diurnos, si el paciente es respirador bucal, si cuando se despierta malhumorado, le cuesta despertarse, se despierta con dolor de cabeza, tiene algún signo de obstrucción nasal, rinitis, cornaje. Si el paciente tiene somnolencia diurna, esto es poco frecuente en niños, pero sí se puede dar más que nada en adolescentes y en obesos. Es más frecuente que se presenten como hiperactivos y además problemas de aprendizaje. Bien. En cuanto al examen físico, no hay ningún hallazgo que sea patognomónico de este síndrome. Tenemos que ver si el paciente en la consulta está somnoliento o está inquieto. Es fundamental tener los datos antropométricos. Sabemos que la falla de crecimiento puede ser una manifestación del SAOS grave, y esto se produce porque hay un aumento del gasto energético durante el sueño, y además al alterarse el sueño hay una alteración de lo que es la hormona de crecimiento. También si tienen sobrepeso o obesidad, la hipertensión arterial también se puede asociar, la acantosis nígrica asociada a la obesidad. Siempre ver si tiene alguna alteración a nivel del tórax, una escoliosis severa o alguna displasia esquelética que nos oriente a alguna enfermedad en particular. El tono muscular por las enfermedades neuromusculares que mencionamos, y toda la repercusión cardiovascular, si tiene elementos de sospecha de hipertensión pulmonar, un segundo ruido aumentado, un soplo de insuficiencia tricuspidia o elementos de insuficiencia cardíaca. Después hay que evaluar lo que son las características faciales y de cuello, si el paciente tiene alguna anormalidad craneofacial, si tiene retrusión de la mandíbula, si tiene una micro o retrognatia, y esto en realidad lo vemos, acá podemos verlo en el perfil del paciente, si están alineados el nasion y el nation a nivel del el punto de la base del caballete nasal, y acá en la base del maxilar inferior. También si el paciente tiene una macroglosia, como decíamos, y siempre es importante ver el cuello, si es un cuello corto y grueso. Bueno, ¿por qué es importante evaluar el SAOS en los pacientes con síndrome de Down?
La apnea obstructiva del sueño en estos pacientes es muy prevalente, se describe hasta un 55 a 97%, y acá puse las características que los predisponen al SAOS en estos pacientes. Es que el paciente, los síndromes de Down tienen una hipoplasia mandibular con el paladar estrecho, macroglosia y además son hipotónicos. Entonces, acá puse lo que recomienda la Academia Americana de Pediatría, que se evalúen con estudios de sueño a partir de los 4 años o, por supuesto, que antes si el paciente tiene signos de sospecha. Y tener presente que en estos pacientes pueden tener un SAOS residual después de la cirugía de amígdalas, por eso es importante hacer controles con estudio de sueño posterior. Bueno, la secuencia de Pierre-Robin sabemos que es una anomalía genética que puede ir asociada con otros síndromes genéticos. Las características que los predisponen al SAOS son la hipoplasia mandibular, como vemos acá en la foto, la retrognatia, además asocian glosoptosis con caída de la lengua hacia atrás y pueden asociar paladar hendido. Acá tener en cuenta que se describe una prevalencia de hasta 85%, muy alta, y hay un porcentaje que tienen SAOS grave que incluso puede no tener ronquido, o sea que, como decíamos, la anamnesis a veces es poco confiable. Por eso se recomienda siempre hacer un estudio de sueño aún en ausencia de síntomas en estos niños. ¿Y por qué es importante el diagnóstico precoz de SAOS? Bueno, porque puedes tener alteraciones en lo que son déficits neurocognitivos y la repercusión cardiovascular. Bueno, del síndrome de Prader-Willi, que es otra enfermedad genética, acá puse las características que los predisponen al SAOS, son obesos, hipotónicos, micrognatia, todo eso predispone a un estrechamiento de la vía respiratoria superior y además estos pacientes pueden tener un control ventilatorio alterado. Entonces, en los mayores de 2 años es más frecuente que asocien SAOS, hasta un 80%. Y en los menores de 2 años se ha visto más frecuentemente la apnea central del sueño, justamente por lo que decíamos del control ventilatorio alterado. Bueno, después ver si el paciente tiene facies adenoideas. Como vemos acá en la foto, tienen una protrusión del maxilar inferior, el labio superior corto y el inferior grueso y evertido, y además pueden tener el paladar ojival y el maxilar estrecho. Es importante evaluar los defectos en la oclusión dental porque pueden disminuir lo que es el espacio retrofaringio. Entonces, por un lado, ver si acá se le llama overshed, cuando el maxilar, la mordida del maxilar superior está avanzada con respecto al maxilar inferior, y overbite acá cuando la mordida del maxilar inferior está avanzada con respecto al superior. Bueno, fundamental un examen de lo que es la cavidad nasal, ver si hay cornaje, como decíamos, una rinitis o se muestran pólipos. Después un examen de la orofaringe para estimar el tamaño de las amígdalas. Y acá puse las 2 clasificaciones que se pueden usar, que en realidad son iguales, que es Mallampati y Friedman. La diferencia es que el Mallampati se realizó para predecir lo que era la intubación dificultosa y Friedman específicamente para el riesgo de SAOS, pero los dos en realidad estiman lo que es la suficiencia del espacio retrolingual. Y acá vemos un Friedman tipo 1, que en realidad se visualiza amígdalas, pilares y la úvula completa, y acá en el otro extremo, en el tipo 4, lo que se visualiza solo el paladar duro. Y quería destacar que en realidad la gravedad del SAOS no siempre está en relación con el tamaño de las amígdalas y adenoides. Bueno, con respecto al SAOS y obesidad, la prevalencia de SAOS en los obesos, en los adolescentes, se estima en un 13 a 66%. Este es un factor de riesgo independiente para estos trastornos respiratorios del sueño. ¿Y por qué? Bueno, porque hay un mayor estrechamiento de la vía aérea superior, eso es por una infiltración grasa y depósito subcutáneo a nivel del cuello. Y destacar que en aquellos casos de obesidad severa,
pueden asociar hipoventilación alveolar periférica, que eso es por restricción pulmonar, eso es porque se puede depositar lo que es la grasa a nivel de la pared torácica. En estos pacientes la cirugía adenoamigdalina es menos efectiva, o sea, tienen alto riesgo de SAOS residual, y acá lo importante es el descenso de peso. ¿Y por qué es importante pesquisar el SAOS en estos pacientes? Bueno, porque asocia comorbilidades, tienen alteraciones en lo neurocognitivo y comportamiento, y además las alteraciones cardiovasculares que ya están predispuestas por la obesidad, acá van a ser más frecuentes y severas, y lo mismo con las alteraciones metabólicas. Bueno, el asma y el SAOS, estas dos enfermedades tienen una superposición significativa, entonces en aquellos pacientes que tienen un SAOS severo, siempre considerar el asma, y en aquellos que tienen asma grave o mal controlado, siempre considerar el SAOS como comorbilidad. ¿Y por qué se plantea cómo influye el SAOS en el asma? Bueno, porque puede llevar a la obstrucción de vía aérea superior, puede llevar a la broncoconstricción, eso es por un aumento del tono vagal, y además porque el SAOS es una enfermedad inflamatoria, entonces puede aumentar lo que es la inflamación de la vía aérea inferior. Y cómo el asma puede empeorar el SAOS. Por un lado, la hipoxemia nocturna del asma puede aumentar la gravedad del SAOS, y además el asma por ser también una inflamación sistémica. Bueno, una pregunta que muchas veces se plantea es si este síndrome, el SAOS, es causa de trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Bueno, por un lado, sí sabemos que se asocian. Una de las causas, las consecuencias, digamos, más importantes de este síndrome son las alteraciones neuropsicológicas en niños con problemas de aprendizaje, el rendimiento escolar, pueden tener déficit de atención y memoria, y además todas las alteraciones conductuales con hiperactividad, irritabilidad y agresividad. Entonces, estos niños con SAOS pueden tener toda esta sintomatología que puede ser similar a los niños con TDAH, pero no se solapa con el auténtico TDAH si se evalúa en realidad con herramientas más objetivas. Y a su vez el SAOS puede empeorar a los niños que sí tienen TDAH. Y la causa se plantea, bueno, que se produce por esta hipoxia intermitente con fragmentación del sueño. Eso alteraría lo que es el sustrato neuroquímico de la corteza prefrontal con estas alteraciones. Y lo que es importante acá, que tratando el SAOS, todas estas alteraciones pueden revertir al menos parcialmente. Bueno, y no quería dejar de mencionar las enfermedades neuromusculares, que hasta un 40-70% presentan estos trastornos de sueño, y pueden tener desde SAOS, porque el aumento de la colapsabilidad de la vía aérea acá se ve favorecida por lo que es la debilidad muscular de la vía aérea superior, pero también pueden asociar hipoventilación alveolar periférica por restricción pulmonar, por esta debilidad de los músculos del tórax, y además muchas veces asocian escoliosis, que eso puede empeorar, y obesidad en la evolución. La mayoría de las enfermedades neuromusculares tienen un control ventilatorio central normal, pero hay algunas patologías puntuales que pueden tener compromiso de tronco con hipoventilación alveolar central, y además cuando hay hipoxia e hipercapnia recurrente, eso puede alterar lo que es la sensibilidad del centro respiratorio. Bueno, de las consecuencias cardiovasculares del SAOS, bueno, destacar la hipertensión pulmonar como una consecuencia grave del SAOS. Esto es por vasoconstricción pulmonar, inducida por hipoxia, que puede llevar a hipertrofia ventricular derecha y cor pulmonar, y además puede haber una alteración del ventrículo izquierdo. Y por otro lado tenemos presente que puede haber hipertensión arterial sistémica, que esto se plantea, bueno, que esta hipoxia intermitente, bueno, aumente el simpático, o que también el SAOS, como produce toda esta respuesta inflamatoria sistémica, puede llevar a esta disfunción endotelial.
bueno, la calidad de vida acá en estos pacientes se puede ver alterado porque van a ser pacientes que van a tener más fatiga, eso los puede llevar a estar irritables, deprimidos, que no se puedan concentrar y muchas veces disminuye lo que es el interés de las actividades diarias. Bueno, ¿y cómo podemos evaluar a estos pacientes? Bueno, dijimos que la anamnesis y el examen son poco sensibles y específicos, entonces debemos recurrir a estas herramientas diagnósticas. Acá primero puse en realidad la polisomnografía como el estudio de referencia, el gold estándar para estos trastornos de sueño, porque evalúa, además de las variables cardiorrespiratorias, las variables neurofisiológicas, nos permite estadificar el sueño y ver la arquitectura del sueño y los microdespertares, pero este estudio muchas veces está poco disponible, es muy costoso y requiere, bueno, de técnicos especializados. Después tenemos la poligrafía cardiorrespiratoria, que en realidad no me permite ver estos microdespertares, pero se vio que tiene una alta precisión diagnóstica, que tiene una buena correlación con lo que es la polisomnografía y además tiene menor costo. Y tener presente en realidad que los casos leves, como puse acá, el SAOS leve, hay más falsos negativos. Entonces, si esta prueba me da negativo, debo de escalar en lo que son los estudios. Después otro estudio que tenemos de screening es la oximetría prolongada con gasometría matinal. Este estudio es más accesible, es más fácil de realizar, tiene una sensibilidad que es variable y una especificidad un poco más alta, pero sabemos que es pobre predictor de SAOS, entonces también si el estudio es negativo debo escalar en la evaluación. Después tenemos los cuestionarios como screening y bueno, y la grabación de video en domicilio, que son estudios, en realidad son herramientas que tenemos que son de bajo costo y tienen una precisión moderada. Después hay otros que son biomarcadores urinarios que en realidad no están disponibles comercialmente, pero se ha visto y están en estudio que tienen alta precisión diagnóstica. Y por último, mencionar la radiografía de Kabum, que si bien es de bajo costo, se sabe que no sirve para el diagnóstico, el rendimiento es inaceptable. Esto es para mostrarle el PSQ, un cuestionario que es específico, es el PSQ abreviado que consta de 22 preguntas, que es específico para SAOS, que se puede realizar para niños entre 2 y 18 años y como decimos, la ventaja es que es simple y tiene bajo costo y acá puse el cálculo del puntaje, que el punto de corte es en 0,33, o sea, más de un 33% sería indicador de SAOS. Esto es a modo de ejemplo, una polisomnografía donde muestra 2 eventos de apnea obstructiva de sueño. Como vemos acá, acá vemos una disminución del flujo de aire. Estas son las bandas torácicas y abdominales que vemos que hay un esfuerzo y acá se ve claramente un microdespertar. Y acá quería mencionar cómo se clasifica la severidad del SAOS según el índice de apnea y hipopnea obstructiva del sueño por polisomnografía, que va acá desde leve desde 1 a 5, moderado 5 a 10 y severo mayor a 10. Y esto es para mostrar el score de McGill, que es un sistema de puntuación de gravedad del SAOS con la oximetría, que califica la gravedad según la frecuencia y profundidad de estos desaturaciones. Y como vemos acá, esto es una oximetría normal, que no se ve ningún clúster de desaturación, y en el otro extremo vemos clúster de desaturación menores a 80%, más de 3, lo que es compatible con un SAOS grave. Pero tener presente que si este estudio nos da negativo, igualmente puede tener un SAOS, por lo que debo seguir escalando en la evaluación. A modo de ejemplo, esto es un adolescente con obesidad, con un SAOS, que lo que se ve acá son más de 3 clústeres de saturaciones, menor a 90%, compatible con un SAOS. Y esto es después del tratamiento que vemos que ya no hay más clúster de saturación. El tratamiento, bueno, la primera línea de tratamiento en el SAOS es la cirugía, la adenoamigdalectomía.
En la obesidad es fundamental modificar lo que es la dieta, los hábitos saludables, y el seguimiento va a ser en conjunto con nutricionista. Y acá una pérdida de peso moderado es lo que va a mejorar el índice de apnea obstructiva. En cuanto a los fármacos, no hay ningún medicamento aprobado específicamente para el SAOS. Quería mencionar el Montelukast como antagonista de receptor de leucotrienos, que puede disminuir la inflamación en lo que es la hipertrofia adenoidea, y también en combinación con los corticoides nasales puede disminuir lo que es la inflamación nasal. Pero esto es más que nada dirigido para lo que es el SAOS leve. Y la oxigenoterapia, mencionar que no tiene ninguna indicación en el SAOS. La presión positiva no invasiva en la vía aérea sería para los pacientes que no mejoran con cirugía, o cuando no se puede realizar porque está contraindicado, o en algunos síndromes craneofaciales, más que nada previo a la cirugía. El objetivo de esto es mejorar lo que es el intercambio gaseoso, la ventilación, la oxigenación y el reposo de los músculos respiratorios. Y en realidad se va aumentando la presión gradualmente hasta que se resuelvan los eventos obstructivos, y en caso de que se aumente hasta el máximo la presión o que el paciente no tolere una presión alta, ahí recién vamos a pasar a un BiPAP con doble nivel. Acá mencionar que luego el seguimiento, luego de la cirugía de adenoamigdalectomía, muchos mejoran lo que es la gravedad, pero hay un porcentaje importante de pacientes que quedan con un SAOS residual. Y acá mencionar que en el SAOS grave, los obesos y los que tienen síndromes craneofaciales son los que más tienen un riesgo de SAOS residual, y son los que ameritan más que nada una evaluación con un estudio de sueño luego de la cirugía. Solo mencionar que hay otro tipo de tratamientos que son puntuales para algunos síndromes genéticos, como la distracción mandibular, la cirugía de lengua, y en algunos síndromes genéticos es necesario hacer traqueostomía. Si bien es raro, puede requerirlo. Y esto en realidad es más o menos todo lo que hemos dicho, son recomendaciones de la Academia Americana de Pediatría. A modo de resumen, refiere que la polisomnografía se debe realizar en todos los niños y adolescentes que roncan y tienen signos de SAOS, y si no tenemos este estudio, otro estudio disponible. La adenotonsilectomía como tratamiento de primera línea, los de alto riesgo, como decíamos, siempre monitorizados, reevaluados después de la cirugía por si requieren algún otro tipo de tratamiento. El CPAP para aquellos pacientes que no se pueden operar o tienen un SAOS residual, la pérdida de peso en obesos, y el papel de los corticoides nasales para el SAOS leve. Y a modo de conclusión, estos pacientes van a requerir una atención integral de forma precoz, o sea que no olvidarnos de preguntar SAOS en la consulta pediátrica, y en aquellos pacientes que tienen trastornos de aprendizaje o hiperactividad, en la obesidad, siempre preguntar, profunda, ir escalando en lo que es la evaluación diagnóstica y tener un seguimiento prolongado en el tiempo. Entonces, el manejo precoz es fundamental para mejorar los síntomas y la calidad de vida, prevenir lo que son las secuelas a largo plazo y disminuir el uso de recursos en salud. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctora Amaro. Excelente presentación. Nos actualizó sobre una parte del Día de Todos los Niños que es poco preguntado, y que, todo lo que significa la gravedad, las secuelas, quedó muy bien presentado, así que muchísimas gracias. Vamos a pasar a las preguntas. ¿Cuándo se refiere al estudio de sueño? ¿Cuándo se refiere al estudio del sueño? ¿Se refiere a la polisomnografía? ¿La realizan todos los prestadores?
En realidad, estudios de sueño me refiero a, además de la polisomnografía, tenemos la poligrafía que evalúa más que nada las variables cardiorrespiratorias y nos deja afuera las variables neurofisiológicas, y después tenemos otro estudio que lo usamos mucho, que es la oximetría prolongada con gasometría matinal, porque bueno, muchas veces es lo que contamos, pero como decía, en realidad si este estudio me da negativo y yo sigo sospechando que el paciente tiene un trastorno respiratorio del sueño, debo de escalar en la evaluación de estudios. ¿Qué serían los biomarcadores urinarios de SAOS? Los biomarcadores urinarios son diferentes moléculas, que es calicreína, es una, y uromodulina, que en realidad son moléculas que se ha visto que se excretan en la vía urinaria de estos pacientes, pero aún no están disponibles comercialmente y en realidad están en estudio, pero se ha visto que tienen una alta proporción de positivos con respecto a la polisomnografía. Excelente. ¿Cuál es la conducta del pediatra frente a un preescolar sano con síntomas compatibles con apneas obstructivas del sueño? Bueno, en aquel preescolar sano, o sea, si no tengo obesidad, si no tengo ningún síndrome craneofacial, no tengo ninguna mala oclusión dental que me oriente, dijimos que la causa más frecuente es la hipertrofia adenoamigdalina. Entonces, lo primero que vamos a hacer es hacer una valoración por otorrino, a ver si amerita un tratamiento quirúrgico, pero además debemos de solicitar algún estudio de sueño. En realidad va a ser lo que yo tenga disponible, más que nada para saber cuán rápido yo tengo que actuar en la cirugía de estos niños. Otra pregunta es, ¿qué pacientes deben ser derivados para realizar estudios del sueño? Bueno, los pacientes que sí o sí deben ser derivados para valoración por especialista van a ser más que nada los síndromes genéticos, síndromes craneofaciales, porque además de tener apneas obstructivas del sueño, pueden asociar hipoventilación alveolar periférica, muchas veces por alteraciones del tórax, y además muchos de estos síndromes asocian a apneas centrales, por lo que requieren una evaluación más profunda. Después los pacientes con enfermedad neuromuscular también deberían ser evaluados por especialista por lo mismo. Perfecto. ¿Qué debe controlar el pediatra en el seguimiento de los pacientes operados de JAVA? Bueno, lo que debo controlar es si el paciente persiste con los síntomas, o sea, si el paciente persiste en los ronquidos, persiste el cese de la respiración, si tenía un despertar difícil, con somnolencia, si eso persiste, y no olvidarnos que hay, como decía, hay determinados grupos que tienen una alta frecuencia de SAOS residual después de la cirugía, que son los craneofaciales, más que nada eso, y el SAOS grave, que en realidad sí o sí tengo que hacerle estudios de sueño, por más que no tenga síntomas después de la cirugía. Bueno, esta fue la última pregunta. Muchísimas gracias, doctora Amaro, por la presentación, por la contestación a las preguntas de los socios. Así que muchísimas gracias, muy amable.